Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a resolver entonces algunos ejercicios de movimiento periódico, movimiento oscilatorio. Vamos a trabajar entonces este problema 1456, es un problema de análisis de dos puntitos, o sea que sería una dificultad intermedia, sobre péndulo físico, enfocado en el péndulo físico, ¿verdad? Y el problema dice así: un adorno navideño con forma de esfera hueca de masa m y radio 0.05 metros se cuelga de una rama mediante una espira de alambre unida a la superficie de la esfera. Si el adorno se desplaza una distancia corta y se suelta, oscila como un péndulo físico, con fricción despreciable. Nos piden calcular el periodo y nos dan una sugerencia. Use el teorema de los ejes paralelos para determinar el momento de inercia de la esfera con respecto al pivote en la rama. Bien, yo soy, está bien, yo no soy el mejor dibujante del planeta Tierra, tampoco aspiro a serlo, pero sí sería importante hacer una imagen o hacer un dibujo de la situación aquí descrita. Sí sería importante para ver qué es lo que está pasando. Lo voy a hacer un poco grande, lo vamos a hacer un poco exagerado para ilustrar bien qué es lo que está pasando. Entonces, este es el adorno en forma de esfera. Esta es la espira. Este es el adorno con su pequeño desplazamiento. Y entonces él estará oscilando. ¿Sí? Entonces, a ese sistema es al que nos están pidiendo nosotros encontrar el periodo. Encontrar el periodo. Entonces, bueno, si usted tiene a mano la hoja de los momentos de inercia, pues sería bueno tenerla ahí a mano. Si no, no se preocupe, y aquí lo vamos a escribir. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? El adorno en forma de esfera se desplaza un poquito, se suelta y comienza a oscilar. Y nos pide que lo tratemos como un péndulo físico. Entonces, tenemos algunos datos. Nos dan la masa, que es de 0.015 kilogramos, y nos dan el radio, que es de 0.05, ya en metros. A ver, sí, metros. Metros. Esos son todos los datos que nos dan. Entonces, como en los problemas de la tercera unidad de física 100, aquí es importante definir cuál es el eje de rotación. Y estarán de acuerdo conmigo que, bueno, el adorno está guindado está guindado gracias a la espira, o sea que el eje de rotación, lo voy a hacer en otro color mejor. El eje de rotación es en la espira. Este será el eje de rotación. Sí, ese será el eje de rotación. Hasta aquí vamos bien. Nosotros sabemos que el periodo, esto pues ya lo tenemos de las ecuaciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que el periodo en un péndulo físico es perdón, el periodo. No, esto es la frecuencia.
Aquí sí. Ahora sí, el periodo de un péndulo físico será 2pi por la raíz de el momento de inercia sobre la masa, la aceleración gravitacional por, en este caso, la distancia al eje de rotación. La distancia al eje de rotación. Entonces, como pueden observar, necesito yo calcular el momento de inercia, en este caso, de la esfera. Es necesario calcular el momento de inercia de la esfera. Este es el periodo, ¿verdad? Pero yo necesito saber cuánto vale el momento de inercia. Aquí es M mayúscula porque así lo representamos. Y entonces nos dan como sugerencia utilizar el teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué nos dan esa sugerencia? Porque en la tabla del capítulo 9 de momentos de inercia a nosotros nos dan el momento de inercia asumiendo que el eje de rotación pasa por el centro de masa. Entonces yo conozco el momento de inercia en el centro de masa, pero no conozco el momento de inercia en el eje de rotación de este caso, porque el eje de rotación no está en el centro de masa. Y el momento de inercia que yo conozco es cuando el eje de rotación está sobre el centro de masa. Bien, como eso no ocurre aquí, nos toca usar el teorema de los ejes paralelos, que dice así. El momento de inercia de este cuerpo será el momento de inercia en el centro de masa más la masa del cuerpo, en este caso la masa de la esfera, multiplicado por el cuadrado de la distancia que hay entre el centro de masa el cuadrado de la distancia que hay entre el centro de masa y el eje de rotación. Entonces, aquí está el centro de masa, aquí está el eje de rotación. Como podrán ver, esa distancia D en realidad es el radio, porque en este caso la espira de la que se colgó la esfera es muy pequeña, es de tamaño despreciable en comparación con la esfera. Entonces decimos que es aproximadamente igual al radio, esa distancia que separa el centro de masa del eje de rotación. De manera que, reescribiendo esta expresión, el momento de inercia será el momento de inercia en el centro de masa más m por r cuadrado. Si nos vamos a la tabla 9, perdón, a la tabla de momentos de inercia del capítulo 9, vamos a encontrar que el momento de inercia para una esfera hueca es de 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. A esto le vamos a sumar el otro término, mr cuadrado, y esto nos dará 5/3. 2/3 más 3/3 son 5/3 de m por r cuadrado. Como verán entonces ya aquí tengo el momento de inercia sobre el eje de rotación de la espira, siendo la espira el eje de rotación, de manera que ya puedo encontrar el periodo. Únicamente tener en cuenta que que esta D es la distancia en este caso donde se está
aplicando la fuerza con respecto al centro de masa del sistema, y para este caso esa distancia D también es R. Esta les dije que no necesariamente va a ser igual. Aquí hay que tener mucho cuidado. En este caso, en este ejercicio, coincidió que esta D fuera igual a esta D, que tuvieran el mismo valor numérico. Eso no pasa en todos los ejercicios. Eso no pasa en todos los ejercicios. Usted tiene que saber que esta D es la distancia que hay desde el centro de masa al eje de rotación. Y esta otra D es, vamos a ver, es la distancia de donde se está aplicando a ver, esta otra distancia D es, sí, el punto de aplicación de la fuerza. Tiene que ver con el punto de aplicación de la fuerza con respecto eh, con respecto al centro de masa. Entonces no siempre van a ser iguales. Voy a buscar hay un ejercicio en específico donde no son iguales, donde esas medidas no son iguales. Entonces lo voy a buscar y bueno, lo vamos a resolver y vamos a ver que no necesariamente van a ser iguales. Aquí sí fueron el mismo valor, ambas son el radio de la esfera, entonces vamos a sustituir. El periodo será 2pi, el momento de inercia dijimos que es 5 tercios por mr cuadrado. Y abajo tenemos mg por r. De manera que el periodo será, bueno, simplificando aquí, pues m desaparece, r también. Bueno, la del denominador al menos. Nos queda entonces que el periodo será 2pi por raíz de 5 tercios por raíz de r sobre g. Bien, entonces esta sería la respuesta, este sería nuestro periodo. Cuando vean que se parece un poco al periodo del péndulo simple, el de un péndulo simple tradicional, con la construcción que vimos, el periodo es 2pi raíz de L sobre G. Aquí tenemos el 2pi, solo que tenemos raíz de el radio sobre la aceleración gravitacional y aparece un término de 5 tercios, ¿sí? 5 tercios. Entonces, esta es nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta a este ejercicio. Es el 1456. Vamos a ir ahora entonces al siguiente problema. Sería este. Es un problema, ¿verdad? De 3 puntitos. Es de análisis, o sea que no necesariamente es un problema fácil. Y dice así. Un niño malcriado está deslizando su plato de 250 gramos de un lado a otro sobre una superficie horizontal en movimiento armónico simple con amplitud de 0.1 metros. Perdón, en un punto a 0.06 metros de la posición de equilibrio, la rapidez del plato es de 0.4 metros sobre segundo. Inciso A, calcule el periodo. Inciso B, encuentre el desplazamiento cuando la rapidez es de 0.16 metros por segundo.
Inciso C. En el centro del plato hay una rebanada de zanahoria de 10 gramos que está a punto de resbalar en el extremo de la trayectoria. Calcula el coeficiente de fricción estática entre la rebanada de zanahoria y el plato. La rebanada de zanahoria y el plato. Bien, entonces este sería el problema a analizar. Vea que en el ejercicio solo nos están dando datos de posición y velocidad, ¿verdad? En un punto dado. En un punto dado. Posición y velocidad. Hay dos maneras de resolver este ejercicio. Hay dos maneras de resolver este ejercicio. Usted puede resolver este problema por energía, utilizando métodos de energía, o puede resolver este problema a partir de las definiciones. A partir de las definiciones, que, bueno, en ambos casos, los resultados son iguales, pero hay que hacer ciertas suposiciones, ¿verdad? Permítanme hacerlo entonces a partiendo de las definiciones de posición y velocidad, y ustedes traten de hacerlo por métodos de energía. Claro, si lo hace por energía, usted tiene que asumir un sistema, masa-resorte. Tiene que asumir por fuerza un sistema masa-resorte. Y entonces usted conoce la amplitud, de manera que usted ya sabe que un medio de K por la amplitud al cuadrado deberá ser igual a un medio de K por X cuadrado más un medio de la masa por, en este caso, pues por la rapidez elevado al cuadrado. Si nos vamos por aquí, yo no conozco el valor de K ni de M, ¿verdad? Ojo, yo no conozco el valor de K ni de M. Yo voy a despejar de tal forma de sacar la constante del resorte de factor común. Bueno, el 1 medio sale, el 1 medio desaparece realmente. El 1 medio desaparece. Tendríamos acá a cuadrado menos X cuadrado igual a la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Mandamos la masa a dividir. Y tendríamos entonces K sobre M por A cuadrado menos X cuadrado igual a B cuadrado. Pero perfectamente yo puedo mandar a dividir eso y tener que K sobre M es igual a B cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado. Donde K sobre M, pues es omega cuadrado. Es omega cuadrado. Acuérdense que raíz de K sobre M es omega. Entonces K sobre M es omega cuadrado. De manera que omega vendría siendo, bueno, sí, omega cuadrado es igual a esto de acá. B cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado. De manera que omega sería la raíz de B cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado. Y entonces, si usted ya conoce el valor de omega, ya también conoce usted el valor de el periodo.
el valor del periodo. Vamos a ver. Sí, el periodo, sí. El periodo es lo que buscan. Ahora, si lo hace por las definiciones, usted sabe dos cosas. Que la posición por, por ecuaciones de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Por las definiciones, entonces usted sabe que la posición en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega t. Vamos a asumir que no hay ángulo de fase. Y entonces, usted sabe entonces que el coseno de omega t es igual a la posición en el tiempo t sobre la amplitud. Si despejamos acá, vamos a tener que omega t, el producto omega t es igual al coseno inverso de la posición sobre la amplitud. Si usted hace eso, y aquí, ojo, lo voy a poner aquí en color rojo, por favor, trabaje en radianes. Por favor, trabajar en radianes. Si usted llega a trabajar esto en grados, no le va a pegar a ningún ejercicio. De entrada se lo digo. Trabaje en radianes. Entonces, si usted hace esto por acá, usted encuentra que el producto omega t es aproximadamente 0.927 radianes. Luego, usted obtiene este resultado, omega t. Bien. Luego, vamos a utilizar este resultado en la ecuación de la velocidad en función del tiempo, que la habíamos definido como menos a omega t, perdón, menos a omega por el seno de omega t. De manera que b de t sobre a seno de omega t es igual a menos omega. Yo en realidad, porque yo voy a colocar aquí yo voy a colocar aquí los valores, ¿verdad? De omega t, de la velocidad, que en este caso, la velocidad que voy a tomar es el 0.4 metros sobre segundo. Perdón, no he colocado los datos. Esta es la amplitud, esta es la posición X y esta es la velocidad, la velocidad B. Esos son mis datos. Los vamos a colocar acá. Un poco rápido. Datos. La amplitud es datos, no patos. Ahí sí. La amplitud es 0.1 metros. La posición es, la posición en algún tiempo, ¿verdad? Que no sabemos cuál es 0.06 metros. Y la velocidad que corresponde a esa posición es 0.4 metros sobre segundo. Los coloco en la par porque bueno, una porque no tengo espacio y la otra es porque en esa posición, 0.06, la velocidad es 0.4. Después podremos ver las gráficas para ver cómo esto tiene sentido, que la posición sea pequeña, un valor pequeño, y la velocidad pues sea un valor alto. Ya lo habíamos visto en la teoría, pero bueno, aquí sería pues verlo en la práctica. Entonces, esos son los valores que vamos a sustituir acá. Ok, pues que vamos a sustituir acá. Solo hay una cuestión, este signo negativo a mí me molesta, ¿sí?
Porque cuando yo haga esta división da positiva. Entonces eso daría como idea de que la frecuencia angular puede ser negativa y eso no es así. Por lo tanto, yo lo que voy a tomar como resultado, como omega, es la magnitud de lo que yo obtenga ahí, porque la frecuencia siempre es positiva. Si a usted le da una frecuencia angular negativa, sepa que en algún lado hizo un cálculo que está equivocado. En cuanto a signos, Y si usted deja una frecuencia angular negativa, automáticamente eso está malo. Bueno, la frecuencia angular entonces será 0.4 metros sobre segundo dividido entre 0.1 metros por el seno de los 0.927 radianes. Ahí tenemos entonces esto y nos da que la frecuencia angular es igual a 5 radianes por segundo. 5 radianes por segundo. Recuerden que esto está en metros, esto está en metros por segundo. Entonces omega estará, perdón, omega está en, pues en radianes por segundo. Pues una vez que tenemos omega, ¿verdad? El periodo pues no es difícil de calcular. El periodo de este sistema será 2pi sobre omega. Entonces esto serían 2/5 de pi segundos. 2/5 de pi segundos. Eso sería el inciso A. Vean que lo construimos a partir de las definiciones de la posición y de velocidad en función del tiempo. Vamos al inciso B. El inciso B dice que hay que encontrar el desplazamiento cuando la rapidez es 0.16 metros sobre segundo. Ok, esto era inciso A. Vamos al inciso B. Vamos al inciso B. Entonces, si la velocidad es 0.16 metros sobre segundo, yo puedo partir entonces de la ecuación. Que la velocidad en función del tiempo es igual menos a omega seno de omega t. Y bueno, voy a hacer el despeje para, en este caso, encontrar omega t, porque yo lo que necesito en todo caso es, en todo caso yo aquí necesitaré encontrar, ¿verdad? El tiempo, ¿sí? O directamente, pues, el producto omega t para sustituir en la función de la posición. Entonces, al despejar, pues yo obtengo que el tiempo, voy a ahorrarme todo el álgebra innecesaria, ¿verdad? Es 1 sobre omega
del seno inverso de B sobre menos A omega. Y de nuevo, como es un tiempo, esto debe ser mayor, o sea, debe ser positivo. Si la calculadora me da un resultado negativo, bueno, es porque la función seno es impar, pero bueno, yo voy a tomar el valor positivo. Esto me da un tiempo de 0.06 segundos, que al sustituirlo en la ecuación de la posición en función del tiempo, me da una posición 0.1 metros coseno de 5 por 0.06 segundos. Acuérdense que esto está en radianes. Este está en radianes, entonces a mí me da que la posición a ese tiempo es de 0.095 metros. Punto 0.095 metros. Entonces, aquí vean que la velocidad en el inciso A era 0.4 y la posición era 0.06. Ahora que la velocidad disminuyó a 0.16, la posición es 0.09. O sea, incrementó de 0.06 a 0.09. Este resultado tiene sentido, o sea, es esperable, porque recuerde usted que entre más cerca esté de la amplitud, menor es la velocidad. Entre más cerca esté de la amplitud, la velocidad será menor. Entre más cerca esté del punto de equilibrio, mayor será la velocidad. En este caso, la velocidad máxima, no me lo han preguntado, ¿verdad? Pero yo se los digo, la velocidad máxima es 0.5 metros por segundo. Y en el inciso A, la velocidad es 0.4, o sea que estamos bastante cerca de el punto de equilibrio, porque tenemos casi la velocidad máxima. Entonces, esta será la posición esta será la posición cuando la velocidad sea 0.16 segundos. Hay un inciso C. Vamos al inciso C, vamos a ver qué pide. El inciso C es el de la rebanada de zanahoria. Dice así. En el centro del plato hay una rebanada de zanahoria de 10 gramos que está a punto de resbalar en el extremo de la trayectoria. Calcule el coeficiente de fricción estática entre la rebanada de zanahoria y el plato. Bien, está bien. Hay una rebanada de zanahoria en el centro del plato. La masa de esta rebanada es de 10 gramos y dice que está a punto de resbalar. Eso es importante. Esa línea, esas eh, 3, 6, 7 palabras son claves para resolver el ejercicio. Porque que la rebanada esté a punto de resbalar, 7, pongámosle 9, pongámosle 10. Esas 10 palabras son importantes. Que esté a punto de resbalar quiere decir que no ha comenzado a resbalarse. Por lo tanto, hablaríamos de una fricción estática, porque no está resbalando. Fricción estática. Primer punto. Eso es importante.
o bueno, quizá pues no es que, bueno, no sé, está a punto de resbalar. Entonces, estaríamos ya en el borde, ¿verdad? Estaríamos ya en el límite. Bien, y la otra es que está en el extremo de la trayectoria. La otra es que está en el extremo de la trayectoria. Y entonces nos piden calcular el coeficiente de fricción estática, entre la rebanada de zanahoria y el plato. Coeficiente de fricción estática entre la rebanada de zanahoria y el plato. Bien, que está en el extremo de la trayectoria, es importante porque recuerde que en el punto de equilibrio tenemos aceleración cero, pero en el extremo de la trayectoria, pues tenemos aceleración máxima. Vamos al inciso C. Tenemos poco tiempo. Si hacemos, permítanme, disculpen, aquí sí. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para la rebanada de zanahoria, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta rebanada de zanahoria que está sobre el plato, tendríamos algo como esto. Note que si nosotros analizáramos esto en física 100, pues no tendría sentido hablar de una fricción estática, ya que en el eje horizontal, pues, pues no hay otra fuerza que equilibre, ¿verdad? No hay otra fuerza que esté equilibrando, pues la pieza de zanahoria. Entonces, aquí, quien en realidad está ejerciendo pues esa función de equilibrarlo sería el producto masa por aceleración, que la aceleración tenga un signo perdón, una dirección diferente al de una dirección opuesta a la fricción. Eso sería lo que mantendría estática pues a la zanahoria. Entonces, sobre el eje X tendremos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, pues solo tenemos la fricción estática, igual a la masa, en este caso la masa de la zanahoria, por la aceleración. Y bueno, obviamente para conocer la fricción, yo sé que la fricción será el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esto me lleva a mí a tener que hacer el análisis sobre el eje Y. En el caso, tenemos que la suma de fuerzas sobre el eje Y, aquí esta sí será igual a 0 porque en el eje Y no hay aceleración. Aquí tendremos un resultado muy conocido, la normal menos el peso de la rebanada de zanahoria debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0, esto ya ustedes saben hacerlo, donde encontramos que la normal es igual al peso de la rebanada de zanahoria. Esto nos lleva a este punto. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración.
Vean entonces que el coeficiente de fricción no dependerá de la masa y como estamos en el movimiento oscilatorio, nosotros sabemos que en el extremo del movimiento, cuando tengamos un desplazamiento igual a la amplitud con respecto al punto de equilibrio, la aceleración es menos a omega cuadrado. Menos a omega cuadrado. Y entonces vean que si yo trasladara todo este término al otro lado, tendría menos coeficiente de fricción estática por la gravedad más la amplitud por omega cuadrado. Y aquí sí se cumpliría, ¿verdad? La condición de equilibrio. ¿Sí? Es esto. Bien, eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar ahí porque no es el propósito de este problema. El propósito de este problema es determinar el valor del coeficiente de fricción estática. Entonces, el coeficiente de fricción estática será la amplitud por la frecuencia angular elevada al cuadrado dividido la aceleración gravitacional. La amplitud es, de nuevo, 0.1 metros. Omega, entonces, en este caso será 25. Radianes por segundo cuadrado. Y acá tenemos la gravedad, aceleración gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al final, el coeficiente de fricción estática es igual a 0.255. Ahora sí. Entonces, así calcularemos el coeficiente de fricción. Vea usted que en este caso, la rebanada de zanahoria puede no deslizarse a pesar de que no haya una fuerza como tal que esté equilibrando a la rebanada de zanahoria. No hay una fuerza que la esté equilibrando. Quien toma, pues esa función es el producto de masa por aceleración, ¿sí? Que tendrá dirección opuesta, pues, a esta fuerza de fricción. A la de fricción, ojo. La aceleración tiene el mismo signo, es decir, tiene la misma dirección que la fuerza de restitución. Pero aquí estamos hablando de un objeto que está sobre el sistema masa-resorte. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes.